Por el grupo de IU, ICV, EUIA, CHA, La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz Castell. Gracias, presidente. Señorías, desde nuestro grupo parlamentario hemos planteado enmiendas a su proposición no de ley, siendo muy conscientes también de la situación del sector pesquero y de los pescadores. Y ciertamente también sorprendidos porque es una propuesta que viene del grupo mayoritario que da apoyo al Gobierno. No sé si están poniendo en duda la capacidad que tiene el Gobierno de renovar o de cumplir con los objetivos que ustedes plantean a la hora de plantear en este Congreso, teniendo la mayoría y dando apoyo al Gobierno, esta propuesta. Pero bien, hemos planteado estas enmiendas precisamente para denunciar la hipocresía del Grupo Popular, planteando una propuesta de renovación, obviando las razones y los impedimentos legales, sociales, ambientales, económicos que nos han traído al punto donde estamos. Y sobre todo denunciar la hipocresía de su grupo, el Grupo Popular, con el pueblo saharaui. Por cierto, dar la bienvenida a los delegados del pueblo saharaui que hoy también nos acompañan en la tribuna. Esta propuesta demuestra de nuevo que ustedes cambian de posición en función de si están en la oposición o están en el Gobierno, igual que hizo el PSOE con el pueblo saharaui. Y lo hacen también en una operación de marketing ante las inminentes elecciones andaluzas. Pero mire, la política necesita muchas cosas, pero sobre todo credibilidad y coherencia, si quiere ganarse el respeto de la ciudadanía. Y en este sentido es un insulto al pueblo saharaui que ustedes ni mencionan en su proposición no de ley, ignorando la vulneración de derechos a su pueblo que la renovación del acuerdo en los términos en los que estaba suponía. Ustedes acuden a manifestaciones en defensa del Sáhara, pero cuando llegan al Gobierno, igual que los socialistas, se olvidan. Ese acuerdo que ustedes proponen incluye la explotación de recursos pesqueros en el Sáhara Occidental y por eso no estamos tranquilos. Por lo tanto, el acuerdo vulnera la legalidad internacional y la jurisprudencia de las Naciones Unidas. Por tanto, yo no creo que este Congreso pueda votar a favor de algo que viola la legalidad internacional. Y no todo vale por un puñado de votos, señorías. Nuestro grupo no cambia derechos humanos por votos, sino que nuestro deber es explicar qué hay detrás y plantear alternativas a esta situación complicada. Y también existen argumentos ambientales y económicos que les deberían hacer reflexionar sobre el modelo de pesca y si pensamos a medio y largo plazo o quieren vivir instalados en la miopía. Por eso les hemos planteado enmiendas con criterios claros. En primer lugar, asegurar en la negociación de un futuro acuerdo pesquero el pleno cumplimiento de la legalidad internacional. Y esto significa dos cosas. En primer lugar, que los beneficios de la explotación del territorio saharaui son para el Sáhara. Pero en segundo lugar, lo que dice la legalidad internacional, lo que dice es que se debe consultar al pueblo saharaui si se utilizan sus recursos. Y, por tanto, por eso no estamos tranquilos, porque ustedes no van a aceptar esta enmienda a sabiendas de que el acuerdo al que van a negociar no incluye precisamente el respeto a los derechos del pueblo saharaui. Un segundo punto que incluimos es que cualquier acuerdo de pesca debe estar supeditado a la no explotación o sobreexplotación de los stocks locales y en beneficio de pesquerías sostenibles para asegurar la viabilidad futura del sector pesquero. Ustedes hablan de que defienden puestos de trabajo. Nosotros también. Para defender la pesca hay que defender los mares y la pesca tradicional. Ahora hablamos de 101 buques, 1.000 puestos de trabajo. Pero el sector pesquero ocupa a 40.000 pescadores. Y el modelo que ustedes defienden ha destruido la pesca artesanal, que ocupa a más personas y distribuye mucho más equitativamente los recursos. Su modelo, en las últimas décadas, ha destruido más del 50% de los puestos de trabajo del sector pesquero. Así que hablen claro, y hablen claro también para saber qué intereses defienden. Por eso incluimos en un punto de nuestras enmiendas hablar del modelo de pesca que deben defender los acuerdos. Y, finalmente, el papel de la Administración a la hora de compensar el error de empezar a negociar un acuerdo al margen del Parlamento Europeo. Sí que se debe garantizar los recursos económicos de los pescadores. Y, además de las alternativas, le añadimos un argumento estratégico también para España. Estamos a las puertas de la votación del acuerdo de liberalización agrícola con Marruecos,
¿Qué significa este acuerdo de liberalización? Destruir el sector hortícola y frutero con centenares de miles de puestos de trabajo también en Andalucía. ¿Y qué va a defender en Europa el Partido Popular? ¿Que el Sáhara se defiende para la agricultura, pero no para los acuerdos de pesca? ¿Es esa con la fuerza que van a ir a negociar, impedir el acuerdo de liberalización que destruirá centenares de miles de puestos de trabajo? Miren, son muchos los argumentos: derechos humanos, medio ambiente, puestos de trabajo. Incluso un argumento económico, porque el acuerdo que se proponía era pagar €1 a cambio de recibir 0,46 céntimos. Miren, les pedimos que no hagan trampas al Sáhara, que no pongan en peligro con el acuerdo de liberalización agrícola que tan nefasto es también para los agricultores de nuestro país. Les pedimos que no promuevan un acuerdo que pisa los derechos humanos, que pisa el medio ambiente, pensando en beneficio a corto, sin ningún planteamiento de sostenibilidad a medio y largo plazo del sector pesquero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ortiz. Por el